Marce, primero les presento, estamos aquí acompañando a los diputados del Grupo Anticorrupción, el GAC. De los integrantes que están ahorita presentes está la diputada Marcela Torres, la diputada Verónica Sobrado, diputada Saraí Núñez, el diputado Héctor Jaime Ramírez Barba y la diputada Josefina Salazar. Todos bienvenidos, y a todos los periodistas que están aquí presentes, bienvenidos y gracias por acompañarnos. Y vamos a empezar, le voy a dejar la palabra a la diputada Saraí para que nos platique un poquito la introducción de esta conferencia de prensa a las que fueron invitados con mucho gusto todos. Muchas gracias, María, y muchas gracias a todas mis compañeras y compañeros por esta oportunidad. Por supuesto, saludar a los medios de comunicación que hoy nos acompañan y, por supuesto, darle las gracias a quien nos lidera en esta tarea tan importante, la diputada Marcela Torres Peinbert. Quiero comentar, el Grupo Anticorrupción hoy se conforma por un grupo de diputadas y diputados del Grupo Parlamentario de Acción Nacional con el propósito solo de identificar espacios de corrupción en esta administración que tanto hablaba y cuya bandera electoral fue justo la lucha en contra de la corrupción. Hoy este Grupo Anticorrupción de Acción Nacional es el encargado de Acción Nacional de presentar denuncias de casos específicos, al igual para presentar acciones legislativas que queremos que fortalezcan este andamiaje institucional que tanto ha sido atacado para la prevención y el combate a la corrupción y a la transparencia. Lo único que queremos nosotros es rendición de cuentas, no solo retórica. Queremos dejar abierta la puerta a la sociedad, a las organizaciones civiles, y que a través de la comunicación podamos denunciar, investigar materia de corrupción. Quiero decirles que nosotros, como diputadas y diputados, preocupados por el evidente retroceso que ha habido en materia de prevención y combate a la corrupción. Y uno de los principales compromisos de este grupo de nuevo es darle seguimiento a cada uno de los casos que se han presentado. El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador está lejos de atacar, al contrario, lo que hemos visto es un embate en contra de las instituciones que se han construido durante años en nuestro país para combatir la corrupción, y solamente se ha limitado a un discurso. Hoy lo que nos queda claro es que solo es el presidente y su círculo cercano quien dijo que combatiría la corrupción, la que se ha convertido en un círculo de abuso del poder. Y como ya lo decía una persona, parece que una de las 4 T's de la famosa 4T es la T de tranza. Parece y es evidente que se han advertido, y lo repito, varios retrocesos y un claro abandono del Sistema Nacional Anticorrupción. Y por eso hoy estamos aquí, diputadas y diputados de Acción Nacional, para decirle al gobierno, para decirle a Andrés Manuel López Obrador y a sus funcionarios que vamos a seguirles el paso, que no vamos a dejar de lado el verdadero combate a la corrupción, que estaremos luchando por el fortalecimiento de las instituciones y porque la justicia no sea selectiva. Nosotros creemos que vale la pena tenerlos también como aliados por el país, por las y los mexicanos. Hemos visto de nuevo que esto fue solamente una bandera electoral, una sobreutilización del concepto anticorrupción que se quedó ahí en la retórica. Y este llamado es para decirles a las y a los mexicanos que aquí tenemos a un grupo de legisladores que no solamente estaremos de nuevo denunciando, sino actuando y trabajando para poder
erradicar y tratar de desterrar este cáncer tan dañino para nuestro país, que es la corrupción. Muchas gracias a todas y a todos. Gracias, diputada Saraí. Le damos la palabra al diputado Héctor Jaime. Muchas gracias a los medios de comunicación. Saludo con mucho afecto a nuestra coordinadora, la diputada Marcela Torres Peinberg, y a mis compañeras y compañeros legisladores. Queremos avisarle al presidente y a sus aliados que daremos puntual seguimiento a los casos de corrupción ya de su gobierno. Qué bueno que esté buscando los de años atrás. Vamos a poner puntual foco ahora en los que han ocurrido durante su administración. Los casos heredados de corrupción deben de ser combatidos, pero los que él tiene hoy y que se ha hecho caso omiso, no ha dicho ni pío, son los que estaremos dando puntual seguimiento. Primero podríamos hablar del videoescándalo de su hermano, de Pío López Obrador. El 20 de agosto del 2020 se dio a conocer por Carlos Loret de Mola un video donde Pío, hermano del presidente, recibe dinero de manos de David León, operador político del entonces gobernador de Chiapas, Manuel Velasco, hoy en el círculo cercano al presidente López Obrador. De esto ya no se ha dicho ni pío, ni de Lozoya, que era el caso que estaba diciendo, en cuanto apareció uno, desapareció el otro. ¿Qué es lo que ha ocurrido y qué organismo de su administración le está dando seguimiento? Un caso muy conocido, con implicaciones serias, que tiene que ver con la Comisión Nacional del Deporte, con la CONADE, bajo la dirección de Ana Gabriela Guevara. 3 empresas en complicidad con las federaciones deportivas que fueron utilizadas para triangular los recursos públicos del Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento y financiar con sobreprecios los viajes a campamentos y competencias. A la fecha no sabemos nada. Demasiado tiempo transcurrido y no se conoce con claridad el efecto de las investigaciones ocurridas. Las casas de Manuel Bartlett, actual director de la Comisión Federal de Electricidad. En agosto de 2019, una investigación periodística reveló que en los últimos 18 años ha construido un imperio inmobiliario con 23 lujosas casas ubicadas en las zonas más caras del Valle de México. La Secretaría de Acción Pública investigó el caso, dicen, y determinó que no tiene ninguna obligación de declarar los bienes inmuebles porque no son de su propiedad. Es un tema al que le seguiremos dando puntual seguimiento. Otro que pareciera ya olvidado es que el exdelegado de su gobierno federal en Jalisco, Carlos Lomelí Bolaños, fue señalado por ser el eje detrás de una red de empresas farmacéuticas que venden a gobiernos y que buscaba ser contratista a la administración de Andrés Manuel López Obrador en la mega licitación de medicinas que convocó la oficial mayor de Hacienda y Crédito Público. Tampoco ya no se dijo nada de ella. Quinto caso. En abril del 2020, el IMSS asignó en solo 4 días un contrato directo por $93 millones a un proveedor que desde hace 20 años ha sido acusado de fraudes, de sobornos y de incumplimiento. Y me refiero a la empresa Levanting Global Services. Sexto. El 30 de abril del 2020, el IMSS celebró un contrato con León Manuel Bartlett Díaz, hijo del director de la CFE, para la adquisición de 20 ventiladores. Salvo el que deshacieron el trato de manera anómala, no sabemos hoy los resultados de investigación. Y por último, los temas de salud, las compras con sobreprecios en el ISSSTE, el mismo equipo, el mismo aparato comparado con el IMSS, comprado hasta 4 veces más caro, y un puntual seguimiento al proceso que inicia hoy después de dar el Information for Request de la UNOPS para la compra de medicamentos. El convenio fue firmado solamente con el INSABI, pero no sabemos dónde va a comprar entonces sus medicinas el IMSS y el ISSSTE, o están utilizando un mecanismo pantalla para utilizar a la UNOPS como un pretexto para tener más transparencia o para tener mucha más opacidad. Nosotros pensamos que es para tener mucho más opacidad porque hasta ahorita no aparece con mucha claridad quién va a vigilar que las compras con UNOPS tengan la calidad, el precio y la garantía de que la salud de los mexicanos estará en buenas manos. Es cuanto. Gracias, diputado Héctor Jaime. Ahora sí vamos, después de este preámbulo que era muy importante recalcarlo, vamos a darle la palabra a la diputada Marcela Torres Peinberg, coordinadora del Grupo Anticorrupción, quien va a hacer un anuncio al respecto de uno de tantos casos de corrupción de este gobierno. Buenos días a todas y a todos. Pues una raya más al tigre, después de la puntual información que ha sido dada por el diputado Héctor Jaime y por la diputada Saraí, pues ahora es el Grupo Anticorrupción. Parece vergonzoso que el secretario de Educación Pública no conozca
Micrófono, Fernando. Ya. Interpusimos un exhorto ante la Secretaría de la Función Pública con el objetivo de que se investigue realmente a fondo qué es lo que sucedió en el INDEP, en el Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado, y que provocó la renuncia del doctor Jaime Cárdenas. En esta renuncia pública, el doctor mismo denuncia problemas dentro del instituto que afectan al país, a la nación, por lo que pues hicimos este exhorto para que se investigue con algunos datos más que hemos podido localizar a través de una asociación civil llamada Poder, que ha reunido la información que antes existía en Compranet, junto con otra plataforma de información y llamada CIPOT, y juntas tienen quién.wiki, que es quien nos ha permitido realmente la información que a continuación daremos y que seguramente ustedes podrán investigar mucho más. Cuando se transformó el SAE a INDEP, se dijo que era un cambio desde el nombre para combatir la corrupción, impulsar la transparencia e implementar una política social en beneficio de las y los más necesitados del país. Ahora resulta que le han robado al instituto para devolverle al pueblo lo robado desde dentro del propio instituto. No solo en joyas, sino lo más grave, también en contrataciones públicas multimillonarias. Cuando el extitular del INDEP dijo que las malas gestiones y contratos amañados lo llevarían a la quiebra, no nos imaginamos realmente lo que estaba sucediendo ahí dentro. Más allá de las joyas dañadas o robadas, nos preocupó seriamente que se dijera que eso estaba además en contubernio con las empresas que resguardaban, se contrataron para resguardar y alquilaban los almacenes para resguardar esos bienes. Cuando vemos las cantidades por las que se han dado esos contratos de resguardo y de alquiler, que vagamente el doctor Jaime Cárdenas dijo que le parecía exagerado, no sabíamos realmente a qué se estaba refiriendo. Sin embargo, bueno, sabemos que todas esas contrataciones se llevaron a cabo por adjudicación directa. No hubo licitaciones, sino directamente se adjudicaron a estas empresas. Este año, el presupuesto para el INDEP fue de casi 1,803 millones de pesos. Ahora sabemos que la mitad de ese presupuesto fue para el servicio de vigilancia para bienes en administración o a cargo o en custodia. Y se le asignaron 907,325,507 pesos a las contrataciones para resguardar bienes muebles como joyas. Y esto corresponde, como ustedes harán la cuenta, a la mitad del presupuesto de la institución. Identificamos solo 3 empresas a las que se les asignó este enorme monto. Una llamada Empresas Servicios Especializados de Investigación Custodia SADCB, de Elías Valdés Cabrera y de Francisco Valdés Valdés, por un monto de 707 millones de pesos, 451,862 pesos. También Adamantum Private Security Service de RLDCB, de Eli Gómez Álvarez y José Antonio Volado López, Gerardo Loya Romero, por 270 millones de pesos,
874,645. Y otra empresa de cuyo importe no se sabe todavía de cuánto fue, pero bueno, podemos ir sumando las cantidades. Especialmente las asignaciones a la empresa Servicios Especializados de Investigación y Custodia, SADCB, la primera que dije, parecen realmente dudosas. Por eso es que pedimos que se investigue a fondo, ya que al revisar la contratación de dicha empresa en los portales que ya mencioné, ¿no? www.quienesquien.wiki, se compilan todos los contratos públicos del CIPOT y de Compranet, que son las dos que se reúnen, las dos plataformas, y esta empresa que nunca en la historia había tenido contratos grandes de estos montos, resulta que ahora se le adjudican miles de millones de pesos. Si vemos en un cuadro que aparece en esta plataforma, vemos que el ISSSTE en 2020 le contrató 6,954,000. La FGR, 5 millones. El CIDES, 5 millones. El SAT le contrata 12 millones. Y no son cantidades exactas, pero bueno, tenemos el cuadro con las cantidades exactas que se los haremos llegar. El INBA, 189 millones. El Banco del Bienestar, 142. El INDEP, que es el instituto del que estamos hablando el día de hoy, 702 millones de pesos. Y así seguimos. El IMSS, Caminos y Puentes, etcétera. Por otra parte, también encontramos, como si no fuera suficiente, muy preocupantes inconsistencias, como que con el mismo funcionario de dentro del propio INDEP, cuyo nombre, se los digo en un segundo, es el señor Javier Calderón, que firma como director ejecutivo de bienes inmuebles del INDEP. Él mismo funge como testigo social, que bueno, por supuesto, todos sabemos que no puede ser un funcionario público quien sea el experto ciudadano, que es para eso se crea la figura del testigo social, no alguien que sea juez y parte, que esté actuando desde la Secretaría y firma como director en esa licitación y luego en esa misma licitación firma como testigo social de la limpieza y la transparencia de esa misma adjudicación directa. Es verdaderamente ridículo y escandaloso. Por eso es que estamos exigiendo a la Secretaría de la Función Pública que investigue a fondo y que se encuentre a los responsables y se les sancione como es debido. Es cuanto. Gracias, diputada. Les recuerdo comentar que está con nosotros igual los diputados Saraí Núñez, Josefina Salazar, Verónica Sobrado, Patricia Terrazas, Gloria Romero. Y vamos a hacer voy a dejar la voz a la diputada Gloria Romero, que también va a dar otro anuncio sobre otro caso, la última intervención para pasar ya a preguntas y respuestas. Diputada Gloria. Muchas gracias, María. Saludo con mucho afecto a mis compañeras y compañero diputado, por supuesto a los medios de comunicación que nos hacen el honor de acompañar esta mañana. Y bueno, quiero comentarles que justamente el día de hoy hemos presentado ya una denuncia ante la Secretaría de la Función Pública por una adjudicación directa más de las muchas que han venido presentando, como ya ha venido siendo costumbre por parte de este gobierno federal, de otorgar todas las contrataciones a través de las adjudicaciones directas. Y bueno, pues justamente a través de Fonatur y Fonatur, su filial de Fonatur, el Tren Maya, pues han asignado más de 40,000 millones de pesos por esta vía. Y bueno, pues evidentemente hemos hecho el día de hoy una denuncia, pues precisamente porque consideramos que pues están atentando contra
lo que el propio artículo 134 de la Constitución establece para generar las mejores condiciones para el Estado, llevar a cabo las contrataciones a través de licitaciones públicas. Y bueno, pues en concreto estamos hablando del manifiesto de impacto ambiental que se otorga ahora a una empresa que se llama Soluciones Integrales BR, SC, por 8.890 millones de pesos. No se hace una licitación, no desconocemos en este momento la justificación por la que no se realiza, porque además no se encuentra en Compranet esta justificación. Y bueno, pues se hizo a través de una invitación a cuando menos 3 personas. Se presentó la invitación ante Grupo Empresarial Energía y Medio Ambiente, a empresa precisamente a la que se descarta porque no aumentó su capital en más de 30.300.000 pesos, como si este hubiese sido un requisito de la convocatoria. Y bueno, pues esta a todas luces sería una adjudicación amañada, porque pues ninguna de las consultoras convocadas podrían alcanzar este capital. Otra de las empresas, Curazzo, que son especialistas en ingeniería ambiental, Capsus SC, también consultora internacional en proyectos ambientales. ¿Y a quién se le otorga? Es a Corporativo en Soluciones Integrales, una empresa que no tiene nada que ver con el tema ambiental, dice ser una sociedad civil que fue creada desde el 2008 y bueno, pues no se encontró ni su página, ni su domicilio, ni ningún indicativo de la verdadera existencia de esta empresa. El objeto social que manifiesta esta empresa dice prestación de todo tipo de servicios de consultoría y asesoría fiscal, contable, administrativa, financiera y la obtención de todo tipo de proyectos relacionados con cualquier rama del conocimiento humano. Así que, pues como les comento, esta empresa no se dedica a ningún tipo de tema ambiental. Por otro lado, pues también esta misma organización fue encargada de buscar en mayo la exención del manifiesto de impacto ambiental para los lugares con derecho de vía existente por encargo de Fonatur y por 1.460 millones de pesos. Pero hasta antes de estos contratos no se contaba con contratos con el gobierno, también de acuerdo a la búsqueda que se hizo en quiénesquién.wiki y que contiene pues todos los contratos y las obligaciones de transparencia desde 2001. Poder, que es una organización civil, también refiere que su programa de rescate y reeducación de flora silvestre, que versan sobre el monitoreo de la flora y la fauna, así como de la supuesta relocalización, pues decir que más que inventarios, pues se debe de seguir el procedimiento de acuerdo a la Ley General de Vida Silvestre y a la NOM 059. Por lo tanto, bueno, pues es de suponer que las anomalías que estamos comentando en su adjudicación y en la entrega del propio contrato, pues nos indican la posible existencia de actos de corrupción que pues deben de ser analizadas por la Auditoría Superior de la Federación. Por mi parte sería cuanto. Muchas gracias. Ahora sí pasamos a... Bueno, primero comentarles que en cuanto termine el Zoom, les vamos a pasar estos documentos, tanto la denuncia como el exhorto que se hizo a la Secretaría de la Función Pública. Y vamos a pasar a preguntas y respuestas. Quien quiera levantar la mano. Por el momento tenemos anotado a Fernando Damián de Milenio. Adelante, Fernando. ¿Tienen ahí micrófono? Muy buenos días a todos. Buenos días. En primer lugar, yo les preguntaría sobre el tema del INDEP. Ustedes dicen, o la diputada Marcela Torres anticipa que van a hacer una queja, una denuncia ante la Secretaría de la Función Pública. Sin embargo, pues esta Secretaría ha evidenciado, ha mostrado parcialidad, pues un tanto de omisión en las acciones que ha desarrollado o investigaciones que ha desarrollado sobre presuntos actos de corrupción en este gobierno. La pregunta concreta que yo haría es si tienen elementos para ir un poco más allá, presentar una denuncia tal vez ante la Fiscalía General de la República o pedir la intervención de la Auditoría Superior de la Federación en su caso.
Me queda una duda también en cuanto al tema del Javier Calderón. Si firma como testigo social de la licitación, entiendo yo, que a servicios especializados de investigación y custodia, si nos puede precisar cuál es ahí la irregularidad del testigo social. Recuérdenos, por favor, cuál es el papel que desempeña un testigo social en estas licitaciones. Y finalmente, si me permiten, sobre otro tema y quien me quisiera contestar, hoy se conoce que al menos en los 15 estados que va a haber elecciones el próximo año, en al menos 10 de ellos ya levantaron la mano los llamados superdelegados para competir por las candidaturas de Morena. Cuando se creó esta figura, la oposición alertó precisamente sobre este riesgo de que se convirtieran pues en los candidatos naturales y aprovecharan el uso de los programas sociales, de los recursos públicos para promover su imagen. Si me pudieran dar, por favor, su opinión sobre pues este hecho de que finalmente se está concretando esa suspicacia que tenía la oposición, por favor. Gracias, Damián. El diputada Marcela, y si también algún otro diputado quiere comentar. Sí, no sé si nuestra compañera Josefina Salazar quisiera responder a las preguntas, o Vero Sobrado, que también está aquí con nosotros y que no han tenido oportunidad de participar. ¿Quisieran ellas responder a las preguntas de Damián? Sí, muy buenos días. ¿Respondo? Pues con respecto a lo de los delegados, pues bueno, creo que era natural la situación que se está presentando ahora, concretamente en San Luis Potosí. Precisamente tenemos esa propia circunstancia. Como ustedes saben, el próximo año existe un proceso electoral para la gubernatura del estado. Y pues bueno, nosotros lo dijimos prácticamente y lo alertamos a tiempo de que toda esta nueva figura que pretendía o que hizo el gobierno federal de los superdelegados no era con la finalidad de dar un mejor resultado en su gestión, no era con la finalidad tampoco de optimizar los recursos en la administración pública federal, sino que se convertirían precisamente en lo que son un botín político para catapultar a sus posibles candidatos a los procesos electorales 2021. Y pues bueno, finalmente, como tú bien lo dices, el tiempo nos dio la razón. El tiempo está haciendo que caigan las cosas por su propio peso, y pues es lamentable que esta circunstancia se esté presentando y que nosotros hayamos tenido la razón. Por supuesto que estaremos vigilantes para que las autoridades electorales también estén al pendiente sobre el desempeño de estos funcionarios. Exigimos, por supuesto, también que se dé un puntual seguimiento al Estado que guarda las encomiendas que ellos tuvieron durante estos 2 años al frente como superdelegados en gobierno federal. El uso de sus recursos, el uso, sobre todo porque sabemos perfectamente que ellos fueron el canal con el cual se estuvieron entregando los apoyos de los principales programas sociales que impulsó el gobierno federal a lo largo y ancho del país. Entonces, por supuesto que también daremos un puntual seguimiento a esta situación y esperemos que la Secretaría de la Función Pública también haga su trabajo y estaremos también atentos junto con la Auditoría Superior de la Federación para hacer una revisión exhaustiva sobre estas situaciones que se están presentando. Muy bien, muchas gracias. Si gustan, doy respuesta a nuestro compañero. Mira, el tema del testigo social es una figura que se crea para que cuando hay una compra pública, una licitación, una adjudicación directa, como es la costumbre de este gobierno, en donde no se compara, como en una licitación debe compararse, ¿no? 3, 4 compañías, quién da el mejor servicio y el mejor precio, y entonces a ella con transparencia se le asigna ese contrato o esa compra. En este gobierno no es una práctica utilizada directamente y de manera completamente obscura. Asignan qué compañía es la que debe de llevar tal contrato o tal compra. Ese es el caso de Adamantum, así se llama esta empresa privada, en donde se le asignan estos enormes montos que ya mencioné, que son muchos millones de pesos,
y el funcionario público, una persona que funge como director ejecutivo de bienes inmuebles del INDEP, que su nombre es Javier Calderón Calderón, él mismo firma como testigo social externo, debe ser externo un testigo social. Un testigo social debe ser un ciudadano, ciudadana experta en temas de contrataciones, de compras, de adjudicaciones del gobierno a empresas privadas, y revisa esos contratos para dar certeza a la ciudadanía de que se están haciendo conforme a la ley. Esto es una irregularidad pues muy burda realmente, en donde él como funcionario firma también como testigo social. Desde luego esto, bueno, pues amerita desde luego una sanción, y debería quedar totalmente inválida pues esa adjudicación directa. Estas empresas que mencioné y que les vamos a pasar la información completa, ustedes van a poder darse cuenta que en 10 años de existencia nunca habían tenido estos mega contratos que están teniendo por parte de muchas secretarías e instancias públicas. Pero de este instituto para devolverle al pueblo lo robado, fueron 700 millones de pesos, la mitad de su presupuesto. Con razón, dijo Jaime Cárdenas que iban a caer en la quiebra. Pues se les dan contratos gigantescos, que además, si uno revisa el SAE, nunca realizó adjudicaciones tan jugosas, tan enormes, como ahora este instituto lo hace. No sé si respondí, Javier Damián. Si me permites, adicional a lo que comenta la diputada Marcela, hay que recordar que el testigo social es un mecanismo de participación ciudadana en la gestión de las contrataciones públicas, con un diseño institucional que favorece la incidencia de la sociedad civil en la adecuada construcción de la acción pública en la materia. Y se constituye con un representante de la sociedad civil que participa con el objeto de coadyuvar para que la conducción de los procedimientos de contratación se realice en los términos de legalidad y transparencia. Como bien lo dice claramente aquí esta definición que yo les acabo de dar y que precisamente es parte de lo que integra esta participación ciudadana, pues obviamente no podría hacerse con que un funcionario público estuviera haciendo la doble funcionalidad, la doble función de ser a la vez la autoridad que está siendo supervisada y a la vez estar argumentando o estarse proponiendo como una persona de la sociedad civil sin ningún interés, que esté únicamente supervisando el proceso a través y que cumpla con los principios de legalidad y transparencia. Obviamente estas dos cosas no serían compatibles, y por tanto creo que es importante que también la Secretaría de la Función Pública ponga muchísimo atención en este tipo de acciones que se están haciendo de manera dolosa y que se están haciendo, por supuesto, también violentando la propia ley y el espíritu de lo que es el testigo social, y que, pues bueno, fue algo de lo que hablaban mucho y comentaron en gobierno federal que lo iban a hacer para la participación de los ciudadanos. Gracias, diputadas. Es Fernando Damián de Milenio. Sí, vamos a pasar, si te gusta volver a preguntar, con gusto. Sigue ahorita Marta Martínez de Reforma y posteriormente Claudia Telles de IMER. Marta. Sí, gracias. Buenos días a todos y todas. Yo quiero preguntarles sobre dos cosas. La primera es, en este tema de adjudicaciones, se puso en marcha ya con reformas legales incluso el tema de las compras consolidadas, en donde la responsable es la Secretaría de Hacienda, y justamente entiendo se puso en marcha para evitar pues favoritismos, actos de corrupción, que los proveedores se pusieran de acuerdo en las licitaciones o en las adjudicaciones directas, en fin. Yo quisiera saber su opinión respecto a este sistema. ¿Está funcionando? ¿No está funcionando? Porque al parecer hay todavía como
un desastre en el tema de las adjudicaciones y sobre todo se siguen haciendo adjudicaciones directas, que justamente era uno de los objetivos a evitar. Y la otra cosa que les quiero preguntar es, hoy en la mañana, hablando de corrupción, el diputado Porfirio Muñoz Ledo acusó que en la Cámara de Diputados se están desviando. Habló de entre 400 y 800 millones de pesos a favor de Mario Delgado en esta disputa que traen por la presidencia de su partido. Quisiera preguntarles, pues, si ustedes como integrantes de esta legislatura van a hacer algún pronunciamiento, alguna acción respecto a estas acusaciones que ya son reiteradas de este diputado en contra de Mario Delgado. Gracias. Gracias, Marta. La diputada que guste responder. La No sé si diputada Vero- Verónica. Sí, gracias, Marta. Bueno, desde luego, el tema de compras consolidadas que ha manejado mucho el gobierno bajo el pretexto o bajo la situación de evitar corrupción, pues hemos visto cómo ha generado desabasto, por ejemplo, en materia de salud, falta de oportunidad, y eso sin duda es un riesgo en algunas áreas como la que hemos mencionado de salud. Si bien es una realidad que nosotros en el grupo y en Acción Nacional siempre hemos estado a favor del combate a la corrupción, esta no debe ser utilizada como está siendo utilizada en este gobierno, generando otros problemas como el desabasto, y que sin duda, pues además se están haciendo con total opacidad, como ya lo hemos mencionado anteriormente. Si pudiera yo agregar a lo que dice nuestra diputada Vero Sobrado, a ver, creo que es verdaderamente descarado, por decirlo menos, la tabla que a continuación ustedes van a poder observar de la cantidad de recursos públicos que se han dado a esta misma empresa que está llamada a resguardar, a cuidar, a tener en una bodega segura estos bienes inmuebles que son joyas y otras cuestiones, que no solo se denuncia claramente cómo las desmantelan, les quitan las piedras preciosas en contubernio con estas mismas empresas que tienen contratos de 700 millones de pesos, más de 700 millones de pesos. Y que solo eso es del INDEP, pero tiene de muchas otras instancias de gobierno que ya ustedes van a poder observar, cientos de millones. Esta persona, que hay que investigar bien quién es, ahí está ya el nombre, pues está siendo millonaria en estos 2 años, cuando pues es alguien totalmente desconocido y sin experiencia y sin ningún contrato anterior por este monto, ni mucho menos. Entonces, creo que estas adjudicaciones directas de las cuales ha abusado este gobierno, sin ningún otro criterio más que la decisión desde el centro, desde el propio SAT, como bien dicen, de darle el contrato, la compra, etcétera, sin ninguna explicación y sin ninguna razón. Creo que el centralismo y la cerrazón de información que ha habido en este gobierno no tiene precedente. Creo que es un verdadero escándalo y hay que alzar la voz, porque así como ahora el doctor Jaime Cárdenas dijo, pues va a quebrar este instituto para devolverle al pueblo lo robado, y prefiere renunciar, siendo que es alguien de tantos años amigo del propio presidente, que es claramente de izquierda, etcétera, y se va por el escándalo de corrupción. Muchas de las secretarías y que no se dice nada, pero realmente ya el número de adjudicaciones directas y los montos son verdaderamente escandalosos, diría yo. Muy bien. A través de ustedes, los medios de comunicación, se enteren ciudadanas y ciudadanos y puedan levantar la voz y hacerse escuchar, exigiendo que su dinero se administre adecuadamente.
Bueno, ¿me escuchan? ¿Sí? ¿Algo pasó aquí? Gloria, ¿querías agregar algo? Sí, Marce, sí me gustaría comentar que justamente el presidente desde el principio de su gobierno hizo mucho énfasis en que ya no habría adjudicaciones directas como se venía haciendo en el pasado. En su propio Plan Nacional de Desarrollo lo estableció. Y bueno, es lamentable que hemos seguido viendo cómo esta es una práctica que se ha venido haciendo cada vez más común. Recientemente, dentro de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, llevamos a cabo un foro de Parlamento abierto en donde justamente para estudiar la ley de adquisiciones y para reformar la ley de adquisiciones y la ley de obra pública, pues se convocó no solamente a diputadas, a diputados, sino también organizaciones de la sociedad civil que presentaron diversas propuestas para justamente evitar las tantas excepciones que se tienen en el artículo 41 de la Ley de Adquisiciones y que a partir y al amparo de este artículo 41, pues justamente lo que debió haber sido una excepción hoy se ha vuelto una regla, que es pues el otorgar contrataciones a través de este tipo de esquemas de adjudicación directa. Entonces, nosotros estamos en este momento esperando que podamos a través del debate que vamos a llevar a cabo sobre ese espacio que tuvimos de foro de Parlamento abierto, pues atendamos las muchas exigencias de la ciudadanía para que este tipo de mecanismo se pueda erradicar y efectivamente solamente vayamos a ese esquema solamente por excepción y que no se vuelva como lo hemos venido diciendo, y prueba de ello, ahí están más del 80% de contrataciones del gobierno que se han dado a través de la adjudicación directa. Desde luego, respondiendo a lo que nos comentaba nuestra compañera periodista, pues definitivamente de Reforma, perdón, pues no ha venido funcionando las compras consolidadas, que tanto el presidente de la República dijo que iba a acabar con este mecanismo. Sería por mi parte todo. Gracias. Vamos a una pregunta más de Claudia Telles de IMER. Buenos días a todos. Para preguntar si van a dar seguimiento a estos 2,000 millones de pesos que la FGR entregó al INDEP y que andan volando. Y si me permiten preguntarles sobre otro tema. Mañana Morena insiste en que se apruebe el tema de los fideicomisos. Ya se anuncian algunas movilizaciones hacia la Cámara de Diputados. ¿Ustedes están firmes con los demás partidos de oposición en evitar que se discuta este tema, que se eliminen los fideicomisos? Gracias. Estamos presentando denuncias y pretendemos seguirlas presentando. Hemos ya presentado muchas ante la Auditoría Superior, ante la Función Pública, ante la propia Dirección de Anticorrupción que está dentro de la FGR. Seguiremos presentándolas y pretendemos además poder tener la oportunidad de reunirnos con ustedes para informarles de qué es lo que estamos haciendo y qué es lo que está pasando en materia de corrupción, que es verdaderamente escandaloso en este gobierno. Y vamos a hacerlo por lo menos una vez cada 15 días. Entonces sí, vamos a dar seguimiento a ese recurso. Creo que el cuadro que ustedes ya tienen y ha estado en pantalla, pero que lo van a tener personalmente, van a ver los montos gigantescos que se le ha adjudicado directamente a esta compañía. Ahí está el cuadro. Ustedes pueden ver que son todos del 2020. Y ahí está cuánto le ha adjudicado el ISSSTE, cuánto la FGR, el CID, el SAT, el INPA, a la misma compañía, Caminos y Puentes, Aeropuertos, y el propio INDEP por 702 millones de pesos. Es la mitad de su presupuesto, solamente en la adjudicación de esta compañía. Entonces, pues sí, esto es un escándalo, es
realmente burlando de la gente, de los mexicanos y mexicanas que dieron su voto de buen fe, confiando en las palabras de este hombre que decía, ya va a haber corrupción, ya va a haber, y no es así, no solamente con promesas, no solamente con buenas intenciones ni siquiera. Es por eso que es importante que haya sistemas institucionales que puedan funcionar para prevenir la corrupción. No hay país en el mundo que funcione solamente con la buena intención de una sola persona. Y eso es un engaño realmente enorme para las ciudadanas y los ciudadanos de este país. Gracias. La diputada Saraí Núñez quiere la palabra. Sí, es un poco respecto al tema de los fideicomisos y por supuesto que nosotros estamos firmes en la decisión de no votar a favor de esta irracionalidad. Son 103 fondos y 6 fideicomisos y que suman una cantidad de poco más de 68 mil millones de pesos que claramente van a una caja chica más de este gobierno, sin reglas, sin una claridad de cómo utilizarán el dinero y sobre todo afectando a sectores tan fundamentales para nuestro país como la ciencia y la tecnología, la innovación, el arte, la cinematografía, el deporte de alto rendimiento, a los ex braceros y ex trabajadores migrantes, el medio ambiente, la cooperación internacional, vamos, están prácticamente, aparte, no solamente afectando a estos sectores, sino dilapidando, y esto que quede muy claro también, el concepto y lo que se ha tratado de construir durante los últimos años, que es el Parlamento abierto. El Parlamento abierto, que es un ejercicio en el que se escuchó a expertos, se escuchó a académicos, se escuchó a sectores que pudieron haber sido afectados en su momento con la desaparición de estos fondos y fideicomisos y finalmente no se les hizo caso. Fue un teatro, fue una farsa, así que nosotros estamos firmes como Grupo Parlamentario de Acción Nacional en ir en contra de esta creación de esta nueva caja chica que quiere el gobierno federal. Ya no le alcanzaron los recursos probablemente por la situación clara de la crisis económica que no han querido atender y hoy acuden a los sectores que más requieren recursos para poder avanzar en nuestro país y seguir gastando el dinero sin reglas, sin claridad, sin transparencia y no lo podemos permitir. Gracias. Rubén Fleital, ¿quieres preguntar también? Sí están subiendo en este presupuesto 2021 el recurso para estas obras. Escuchamos a Rubén Fleital. Hola, buenos días, diputadas, buenos días a todos los compañeros y compañeras. Diputadas, ¿qué se puede hacer para obligar a la Secretaría de la Función Pública que realmente haga su labor de manera imparcial, objetiva, cumpliendo con la función que le corresponde legalmente? Eso por un lado. Y por otra parte, ¿cuál va a ser la estrategia mañana en el tema de los fideicomisos? ¿Ustedes van a pedir que se revise fideicomiso por fideicomiso? ¿Harán lo mismo de dejar el salón sin quórum? ¿Qué va a pasar mañana? Gracias. A ver, una parte que creo que no se escuchó en la pregunta anterior, sí hay que puntualizar que agregando a lo que decía la diputada Saraí Núñez, el único rubro que sí está mostrando un claro aumento en el presupuesto 2021 son las obras inútiles, esta necedad del presidente de construir una refinería más, siendo que ha tenido ya un fracaso muy obvio, que las compañías que están trabajando ahí dentro inclusive están renunciando y que están diciendo que no les alcanza con ese presupuesto. Ese Tren Maya del que ya hablamos el día de hoy y que presenta, va a presentar un cambio ecológico enorme
porque las compañías que se están contratando para tal motivo no son especialistas en el tema, entre otras muchas cosas. A eso sí se le está aumentando el recurso. Ese dinero de esos fideicomisos que ahora van a afectar tanto a la educación, al cine, a cantidad de rubros de los que ya habló la diputada Saraí, se va a ir, por un lado, a comprar voluntades políticas para la elección del año que viene, y por otro, a estas obras que en nada beneficiarán a los ciudadanos en México. Entonces, si quieras completar, las compañeras, con el tema de los fideicomisos, Vero. Sí, con mucho gusto. Bueno, del tema de fideicomisos, como ya lo mencionó la diputada Saraí, nuestra compañera, pues son 109, de los cuales son prácticamente 65 que tienen que ver con CONACYT, pero también encontramos el Fidecine, el Fondo de Protección de Personas con Derechos Humanos y periodistas. O sea, todos son importantes. A lo que decías, verán cuáles sí, cuáles no. Es que no debe desaparecer ninguno. ¿Por qué no debe desaparecer ninguno? Bueno, porque los fideicomisos se crearon con el fin de garantizar estos recursos, pero además permitir proyectos multianuales. ¿Qué quiere decir esto? Un ejemplo, una investigación científica no dura solamente el tiempo anual, que es lo que marca el presupuesto y debe ser comprobado el recurso al término del año, sino muchas veces una investigación o una película tarda 2 o 3 años. Entonces, eso es lo que permite un fideicomiso. Por otro lado, los fideicomisos, recordemos que no solamente tienen recursos del presupuesto, sino tienen recursos de donaciones, tienen recursos del sector privado, del sector social, tienen recursos de otra índole, como por ejemplo el Fidecine, que tiene recursos que tienen que ver con la ley de derechos en base al manejo de las películas, y por tanto es que no podemos decir este sí, este no. Todos los fideicomisos tienen fines específicos, fines importantísimos, y además cuentan con un comité técnico que va avalando y da transparencia. Por eso nosotros nos daremos a la tarea mañana de defender todos estos fondos que sin duda son importantísimos en el tema científico, cultural, social y de medio ambiente. Y bueno, pues tendremos que ir adecuando la estrategia en base a lo que vaya definiendo la Jucopo y cómo vaya a presentarse mañana el tema. Sin duda, en el PAN tenemos total convicción de la importancia de estos fondos para el desarrollo cultural, y no queremos y no vamos a permitir el uso discrecional de recursos a capricho del presidente. Y Rubén, si me lo permites, con respecto a la Secretaría de la Función Pública, pues nosotros vamos a seguir exigiendo que realice su función fiscalizadora y de coordinación de los órganos internos de control, para que la administración pública, pues obviamente que depende de gobierno federal, del Ejecutivo, pues por supuesto también estén apegadas a sus adquisiciones y la función de sus funcionarios públicos, pues obviamente estén apegadas a la legalidad, a la transparencia, al derecho, y es una responsabilidad que ella tiene. Nosotros vamos a seguir dándole seguimiento a su desempeño dentro de esta secretaría que es tan importante, y por supuesto que también que estaremos haciendo los cuestionamientos correspondientes en su comparecencia ante la Cámara de Diputados en próximos días. Muy bien, pues si alguien tiene alguna otra pregunta, y si no, o algún diputado, una diputada quiere agregar algo para concluir, y recordarles que les vamos a pasar inmediatamente en cuanto se termine la conferencia, los documentos de los que se estuvieron hablando. Parece ser que, bueno, no sé, que ya no hay más preguntas. Entonces, si alguna diputada quiere comentar algo más, y si no, pues damos por concluida la conferencia. Ok, pues muchas gracias a todos por estar aquí presentes, y seguramente, como lo dijo la diputada Marce, será alrededor de cada 15 días donde se estará dando seguimiento a todos los casos de corrupción, y como Grupo Anticorrupción estará muy cerca y buscar que esto no se dé carpetazo como se pretende hacer. Gracias a la diputada Saraí, diputada Marcela, Josefina, Verónica, Patricia y Gloria Romero. Muchas gracias a todos por estar aquí.